Hermanos y hermanas, cordial saludo en esta nueva oportunidad de esta clase complementaria al programa Ven, Sígueme de este año que manejamos doctrina y convenios. El día de hoy, aquí con el hermano Andrés Hernández y el hermano Heriberto Molina, siempre para servir. Hermano Andrés Hernández, bienvenido. Hola Heriberto, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy bien, con todo el ánimo. Bueno, y esta semana felices de estudiar una sesión muy importante de doctrina y convenios como es la sesión 88. Sección 88, una sección con bastante doctrina, bastantes versículos, bastante contenido, muy especial. Y bueno, que invitar a todos los que nos ven a que puedan estudiar la clase, que puedan leerla en el lugar. Las conversaciones que hacemos solo son complementarias, el estudio se debe realizar en el hogar. Así es. Y yo esta semana, mientras hacía mi estudio personal, y tú me comentabas algo parecido, yo estaba tratando de, digamos, entre comillas, sacar a un lado escrituras para no leerlas, ¿no? Por lo largo de la sesión. Pero cada vez era más difícil poder excluir algo. Que la mayoría de las cosas que ahí están, digo, todas son muy importantes. De hecho, es una de las sesiones de doctrina y convenios de las cuales más se habla en la iglesia y de las cuales más la gente más importancia le da. No que lo demás no tenga importancia, pero la relevancia de las revelaciones que el Señor da en el contexto de la sesión 88 es realmente importante. Así es. Y bueno, entre la semana pasada y las revelaciones que vimos de la sesión 85, 86, 87, ahora la de la 88, no había transcurrido mucho tiempo. Sabíamos que era fin de año, había transcurrido solo 3 días desde que se dio las revelaciones anteriores a esta. Así que el contexto histórico básicamente no cambia mucho, es el mismo, por lo cual no pondremos tanta énfasis en eso, y quisiera yo pues empezar, antes de que el hermano Molina también continúe, pues refiriendo un poco de lo que dice el manual respecto a esta sesión, porque me parece supremamente interesante. Dice: cada cierto tiempo el Señor nos da un vistazo de su majestad y poder ilimitados, mediante revelaciones asombrosas. Doctrina y Convenios 88 es una revelación de ese tipo, una revelación sobre luz, gloria y reinos, que en comparación puede hacer que nuestras preocupaciones terrenales parezcan pequeñas, aun cuando no podamos comprenderlo todo. Podemos por lo menos percibir que la eternidad es mucho más de lo que creíamos. Desde luego, el Señor no comparte esas grandes verdades para intimidarnos o hacernos sentir insignificantes. De hecho, Él prometió: el día vendrá en que comprenderéis aún a Dios. Quizá fue con ese glorioso propósito que el Señor mandó a sus santos en Kirtland a formar la escuela de los profetas. Organizaos, dijo, preparad todo lo que fuera necesario y estableced una casa de Dios. Más que en cualquier otro lugar, es dentro de la santa casa de Dios y en nuestros hogares que Él puede elevar nuestra visión, más allá del mundo terrenal, descubrirnos su paz y prepararnos para soportar una gloria celestial. Tenaz. Sí es. ¿Qué opinión tienes de esa introducción? Interesante el ver que el Padre Celestial quería prepararlos bien, iniciando, según dicen las secciones, con los sumos sacerdotes y luego hasta los diáconos. O sea, todos que estuvieran suficientemente preparados e instruidos. Y nos hace muchas invitaciones para actuar en esta sección, muchas invitaciones para hacer cosas, para aprender, para nutrirnos, para pensar también en la eternidad. Es una sección donde vemos mucho la visión de la eternidad. Entonces vamos a poder disfrutar de esta conversación. Sí, y el título de establecer es una casa del Señor, ¿no? Una casa de Dios. Entonces, bueno, básicamente hablando en cuanto a la sesión 88 de Doctrina y Convenios, es de destacar que vino después de haber recibido revelaciones que fueron un poco preocupantes para los hijos de Dios en ese contexto, porque había hablado de las guerras que se llevarían a cabo empezando por Carolina del Norte, por Carolina. Entonces, esas preocupaciones y todas esas revelaciones de alguna manera dejaban en el corazón de ellos sentimientos de digamos, qué irá a pasar, cuándo, ¿no? Entonces el Señor da la sesión 88 y en ese contexto José Smith la llama, que es la sesión, la designó como la hoja del olivo, y dice: tomada del árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor a nosotros. Y cuando pensamos en el olivo, pues el olivo es considerado como algo de sanación, de esperanza, es un símbolo de paz, de sanación, de esperanza. Por consiguiente, José Smith la consideró como algo que venía a brindar esperanza y a sanar, digamos, esas preocupaciones que en ese momento le estaban invadiendo a ellos tocante a las cosas que habrían de pasar. Bien, y así es como, digamos, de alguna manera en el encabezado podemos saber algo sobre la sesión. Hay muchos versículos. Yo, dentro de los que yo he separado,
que digamos es el 80% de la sesión. He dejado algunos aparte, y yo quiero proponer para que empecemos desde el versículo 7. ¿Sí? Si ahora has visto algo en los anteriores y quieres comentarlo, está bien. Entonces, para empezar a leer, voy a leer el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Listo? Dice, refiriéndose, bueno, ahora contextualizo un poco más. ¿Cuál verdad brilla? La cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol, y es la luz del sol, y el sol por el cual fue hecho, como también está en la luna, y es la luz de la luna, y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas, y el poder por el cual fueron hechas, y la tierra también, y el poder de ella. Sí, la tierra sobre la cual estáis, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Esa parte me parece supremamente importante porque habla acerca de la luz de Cristo y indica en el versículo 12 que esa luz procede de Dios. Es un poder que viene de Dios, y más adelante podemos ver que ese poder de la luz de Cristo, que siempre la hemos entendido como la conciencia, o algo que nos hace, digamos, entender el bien y el mal, pero es más que eso. Es la luz que vivifica todo entendimiento, es la luz que sostiene todo. Se dice que incluso los astros se sostienen por ese poder, y las lunas y los soles todos alumbran, iluminan y se mantienen en sus esferas gracias a ese poder. Así es. Vale resaltar que al final también hay una parte que está relacionada con nosotros, que también habla acerca de esa luz de Cristo. Algo para mencionar antes de esos versículos 7 es que Él hace una promesa en cuanto a algo que prometió a sus apóstoles en el libro de Juan, y fue el espíritu del consolador, del otro consolador, ¿sí? Y en ello es donde luego empieza a tratar de explicar qué diferencia hay entre ese espíritu, el Santo Espíritu, y la luz de Cristo, ¿no? Que es cuando empieza a tratar. Pues bueno, siempre es bueno que nosotros, como tú lo estás aclarando, distingamos entre la luz de Cristo y el don de Cristo, del Espíritu Santo, que son, o la influencia incluso del Espíritu Santo. Entonces, digamos que el Espíritu Santo lo recibimos por don cuando nos bautizamos, ¿no? Se nos impone la mano y se nos dice, recibe el Espíritu Santo. Joseph Fielding se refirió a este versículo 3. Por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, a otro consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones. Y este otro consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se me haya escrito en el testimonio de Juan. Y Joseph Fielding Smith explicaba que no confundamos la función del Espíritu Santo de testificar de la verdad con la función del Santo Espíritu de la promesa, que es el que testifica de las ordenanzas. O sea, es una función diferente del Santo Espíritu. Exacto. Un poder que la luz de Cristo procede de la presencia de Dios donde Él mora, y llega y abarca todas sus creaciones, le llega a todos sus hijos, y de alguna manera sostiene todo lo que Él ha creado. Es algo interesante analizar cómo todos dependemos de esa luz. Y interesante también analizar que en las escrituras se ha mencionado de quienes pierden la luz, ¿no? A causa de la iniquidad. La naturaleza grave y terrible de perder la luz de Cristo. Porque si la luz es la que vivifica todo, entonces imagínese uno perder la luz. ¿Cómo se encuentra uno? ¿En qué condición? Es como si estuviera muerto. Entonces, entre más fieles seamos, más estamos seguros y protegidos de no perder la luz de Cristo, y por ende también de mantener el don del Espíritu Santo con nosotros, que es un derecho a tenerlo como compañía constante a Él, el tercer miembro de la Trinidad. Así es. Bien, aquí dice en el 13 que la luz que existe en todas las cosas, algo de lo que yo mencionaba, ¿no? La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. A mí me llamó la atención mucho, aunque esta sesión ya la he leído y la he estudiado antes, me llamó particularmente, a mí siempre me llama la atención lo de la ley, pero esta vez me llamó mucho la atención en el versículo 13, porque dice que da vida a todas las cosas y que es la ley. Está diciendo que esa luz es la ley, ese poder de Dios. Es increíble, ¿no? Entonces, si relacionamos la luz con la ley, y si la luz es la ley, para estar en luz
tenemos que cumplir la ley. Y me llamó mucho la atención eso. Y les invito a que puedan leer más sobre esta parte, y si tienen, digamos, algún comentario o alguna sugerencia sobre el tema o algo que hayan aprendido, poderlo compartir, porque creo que hay algo importante aquí para aprender y quizás alguien sepa más sobre esto. Las impresiones o las enseñanzas que puedan compartir con nosotros es genial, puede enriquecer el conocimiento que podamos tener de esta verdad. Mira, vuelvo y lo repito, ¿no? Tal vez me vuelva cansón repitiéndolo, pero es que es interesante. Dice que la luz existe en todas las cosas y que da vida a las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan las cosas. Está relacionando, desde mi entendimiento, la luz con la ley. Entonces, si no queremos andar en oscuridad, tiene sentido el hecho de pensar que debemos andar conforme a las leyes que el Señor ha dado, y eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante porque hay más versículos que lo respaldan, ¿no? Me gusta el hecho de que en el versículo 11, terminando el versículo 11, dice que esta luz, tú creo que lo mencionabas, vivifica nuestro entendimiento, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de comprender el Evangelio de Jesucristo está iluminado por esta luz. Nuestra conversión, hemos aprendido que la conversión es el resultado del estudiar la doctrina, comprenderla y empezar a vivirla. ¿Sí? Es la luz de Cristo la que lleva a este entendimiento. Por eso me encanta que tú desde el principio hayas resaltado que no pensemos que la luz de Cristo solo es la diferencia entre lo bueno y lo malo, que empezamos a obtener a partir de la edad de 8 años. Cuando es un poder mayor que procede de la presencia de Dios. Es mucho mayor, es muchísimo mayor. Y en el versículo 14 me llama la atención que la relaciona con la redención. Y cuando hablamos de redimir, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? Estamos hablando de pecados, estamos hablando de salvación, estamos hablando de una relación mucho más estrecha entre el Padre Celestial y yo con Jesucristo como intercesor. Es Él el que redime, ¿sí? Es Él el que nos redime a nosotros. En algunas de las secciones de doctrina y convenios están las palabras intercesores de Jesucristo al Padre, y eso es para nuestra redención. Entonces la luz de Cristo nos abre el conocimiento de esa redención. Me llamó también la atención que dice que vivifica, es decir, que da vida, y eso se puede ver en el mundo, ¿no? El sol, la luz del sol, cómo crea vida. Donde llega el sol, las plantas crecen más. La mayoría de las plantas, me van a decir, bueno, hay plantas que crecen en la sombra, sí, está bien, pero por ejemplo las plantas, la fotosíntesis la hacen a través del sol, y así es como producen su propio alimento, es decir, crean vida, generan más vida, energía. Entonces la luz vivifica. Cuando habla de vivificar, no solo está hablando de algo en el espíritu, sino que está hablando de cosas tanto temporales como espirituales, como dice Doctrina y Convenios. Porque para Dios todas las cosas. Y mira que curioso que, bueno, la razón por que a veces utilizamos estos dispositivos es porque es mucho más fácil pasar de la referencia, ¿no? Pasar de una referencia a otra agiliza mucho para no ir a buscar allá. Sí, y sencillamente porque la iglesia los creó para eso. Para eso lo creó la iglesia. ¿Eso? Todo lo que se hace en la iglesia ha sido aprobado por los profetas, ¿no? La biblioteca del Evangelio está aprobada por ellos, para nuestro uso. Y no es malo utilizarla, usen a todo lo que quieran. Cuando entramos al pie de página de la palabra redención, aparecen dos opciones de explicación. Una, plan de redención, y la otra, expiación, expiar. Entonces vemos que este conocimiento que lleva a la redención está relacionado con el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo y hace parte del plan de salvación. Y la expiación es gracias a la luz de Cristo, y ese poder viene de allá mismo. Y es gracias a por ahí lo estuve leyendo en uno de los manuales del Instituto Lástima no tenerlo aquí ahora, pero decía eso que tú dices, que la expiación procede de la luz de Cristo, y es decir, de la presencia del Padre. Así es. Ese poder interesante. Mira lo que dice en el 15 y el 16, no sé si puedes leerlo. 15 y 16. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Y la resurrección de los muertos es la redención del alma. Entonces, concepto claro que ya conocemos, pero vale repetirlo. En la unión del espíritu y el cuerpo se conjugan para hacer un alma. De tal manera que Lucifer, nuestro enemigo común, no tiene un alma. No tiene. Él es solo un personaje de espíritu. Y es así como ahora no tiene un cuerpo, no tiene un alma y no puede cumplir con el plan de salvación porque fue excluido de todo esto. Y mira lo que dice el 17 al 19. Y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas, lo que mencionamos hace un momento, en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. Por tanto, es menester que sea santificada de toda injusticia, al fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre. Entonces,
La tierra necesita pasar por un proceso para estar en la presencia del Padre Celestial. El Padre tiene muchas creaciones, y ahora vamos a ver más sobre eso. Ella necesita pasar por un proceso. Dice que alcance la medida de su creación. ¿De qué manera la tierra alcanza la medida de su creación? ¿De qué manera tú alcanzas la medida de tu creación? Bueno, uno de los propósitos de nuestra existencia terrenal es formar familias, tener progenio. Mandamiento de mandamientos. Sí. Crear familias eternas. Entonces, si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, estamos cumpliendo con la medida de nuestra creación. ¿Para qué se nos creó? Para venir a tomar un cuerpo físico. ¿Y qué dicen Abraham? Y por esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Entonces, la medida... Para mostrar obediencia. Exacto, y ahorita vamos a ver también un poco más sobre eso. La tierra obedece toda la ley. Ella cumple toda la ley, ella no desobedece al 100%. Al 100%. Por consiguiente, alcanza la medida de su creación. La tierra fue bautizada durante el diluvio, luego va a ser bautizada por fuego. No queremos decir tanto enfatizar en que va a ser quemada, sino santificar a través del Espíritu Santo. En su momento lo va a hacer. Y entonces, después va a ser celestializada. Celestializada quiere decir que va a ser llevada a la presencia del Padre Celestial, que el Padre Celestial va a estar allí. ¿Qué piensas de eso? Así es. Es muy importante que nosotros entendamos que hay un papel trascendental en esto y lo juega Jesucristo. La tierra lo reconoce a Él como su creador. Él es la fuente de ese conocimiento que nos proporciona esta redención. Y lo respeta absolutamente. Absolutamente. La tierra lo demostró el día de la muerte del Salvador. Cómo le dolió a la tierra la muerte de su creador. Exacto. Y el 21, mira lo que nos dice, desde el 21, dice, y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, o sea, un reino terrestre o un reino celestial. Estábamos mencionando, bueno, ya habíamos visto en clases pasadas la visión de los grados de gloria, ¿ya? Y ahora estábamos hablando un poco sobre que la tierra iba a ir a la presencia del Padre Celestial, y con ella quienes hayan sido ordenados para vivir en ella, porque se prepararon por medio de la obediencia para heredar la gloria celestial. Pero dice que quienes no hagan esto, que no sean santificados por la ley, no van a tener el derecho de estar en un reino terrestre, de un reino celestial, sino en un reino terrestre, o un reino celestial. Es decir, se van a retroceder en sus posibilidades, porque no alcanzaron aquellas cosas para las cuales el Señor les ordenó. Es decir, pudiendo haber recibido esas bendiciones, no las recibieron a causa de su desobediencia. Entonces dice también acá en el 22, que aquí hay algo impresionantemente desde el 22 hasta el 26, no sé si puede leer 22, 23, y luego yo sigo un poco. Porque el que no es capaz de obedecer una ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Exacto. El que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Por tanto, no es digno de un reino de gloria, por consiguiente deberá soportar un reino que no es de gloria. Entonces, cada uno de esos reinos de que se ha hablado en sesiones anteriores, que son los grados de gloria, está regido por una ley. Y esa ley indefectiblemente gobierna esos reinos, y quienes quieren estar allí necesitan sujetarse a esa ley. Hay una vara que mide Exacto. La estatura, por decirlo la así. estatura espiritual, y eso va a asignar un reino. Ahora, cuando hablamos de reino celestial, reino terrestre y reino celestial, luego, en la última parte que acabamos de leer, dice de que hay otro reino. Lo que pasa es que no tiene gloria. Y ya estamos hablando de un cuarto lugar, que todos sabemos cuál es. Exactamente. ¿Sí? Es un reino, pero no tiene gloria, como los otros tres. ¿Sí? A mí me encantaba algo que mencionaba el hermano Pepe Valle y el hermano Ariel en sus análisis en Central de las Escrituras, respecto de que lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta tierra no es ganándonos una gloria. Explicaban ellos de tal manera que me llegó al corazón. No estamos ganándonos una gloria, estamos aprendiendo a vivir en esa gloria. Entonces, cada mandamiento lo que es un examen de aprendizaje sobre lo que hay que hacer. El guardar ciertas normas hace que adquiramos más conocimiento, y ese aprendizaje es el que nos califica para ir a esa gloria. No tanto como un premio, me lo gané. No, es que desarrollé un aprendizaje y es lo que me permite estar ahí. Un ejemplo que yo pondría es cuando uno está en primer grado escolar,
uno tiene que reunir ciertos conocimientos que le permitan pasar al segundo grado y así al tercero, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en quinto de primaria nos enseñan las divisiones. Entonces un niño que no aprendió a sumar y restar en primero y segundo, ni a multiplicar en tercero y cuarto, le va a costar mucho aprender a dividir en quinto, porque no es para ese grado. Y por eso vemos estudiantes que están en esos grados y no son capaces de desempeñar esas funciones o llegar a cabo esos logros, porque no se prepararon. Por consiguiente, hay veces los devuelven, ¿no? Usted no es para acá, lo volvemos a cuarto. Y hay algunos que han superado ese nivel y en mitad de año los avanzan. Exacto. Y ahí está el ejemplo de quienes han sido trasladados, por ejemplo. Sí. Entonces, es un conocimiento que adquirimos, un aprendizaje que nos permite tener, digamos, el conocimiento, la ciencia de Dios para poder vivir en esa gloria. Y si no es por la obediencia, no podemos lograrlos. Cada reino de gloria tiene eso. Y mira lo que dice el 25. Y además de cierto os digo, lo que decíamos hace un momento, que la tierra obedece la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley. Así que será santificada, si a pesar de que morirá, y se refiere a cuando sea bautizada por fuego, y vengan catástrofes, la tierra no va a dejar de existir, ¿no? Será vivificada de nuevo y aguantará el poder que la vivifica, y los justos la heredarán. Ibas a comentar algo sobre eso, ¿verdad? Estaba pensando en el hecho de la tierra como un ser. La tierra está viva. La tierra, por eso hemos mencionado muchas veces la palabra vivificar, porque por eso decíamos también que esos términos son tanto temporales como espirituales y se llevan a efecto en lo que el plan que hay para esta tierra y para sus habitantes, los cuales somos hijos de Dios. Y ahora tengo acá, en el versículo 33 en adelante, algo que está directamente relacionado con la obediencia. Y la obediencia es muy importante porque de hecho es el primer convenio que hacemos, ¿no? En el templo. Y es la primera ley de los cielos. Dice el 33, yo leo 33, 34 y tú 35, ¿te parece? Está bien. Porque ¿en qué beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Y además de cierto os digo, que lo que la ley gobierna también preserva y por ella es perfeccionado y santificado. ¿Puedes leer el 35 o analizamos primero estos dos? Analicemos esos dos. Bueno, yo siempre, de hecho esta escritura del 33 y el 34 son de mis escrituras favoritas de doctrina y convenios. Lo que la ley gobierna, la ley preserva y por ella es santificado. Siempre en la iglesia se pone un ejemplo de la señal de tránsito, ¿no? Vas por una vía, enfrente de tu auto ves una señal que dice stop, alto, pare, detente. Esa señal te está gobernando, porque hay una ley ahí. Llegas, haces el alto, mientras tú haces el alto, otro vehículo va pasando por esa calle, normal porque va por su vía. Pero si tú te llevas el pare, si no haces el alto, sigues derecho, colapsas con el otro auto y puedes morir. ¿De qué manera lo que la ley gobierna, la ley preserva? Es un ejemplo práctico. Si te dejas gobernar por esa ley, puedes hacer el pare y seguir y llegar a tu casa sano. Pero si no lo haces, pues vas a terminar en un hospital o en un cementerio. O muerto, porque no has dejado que la ley te preserve. Ahora, dice que además de que la ley preserva, la ley gobierna, la ley preserva y por ella es santificado. Ahora, ¿cómo nos santifica el guardar la ley? Pensemos en lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Podríamos pensar, por ejemplo, en Mosías 3:19. El hombre natural es amigo de Dios. Y lo ha sido desde la caída de Adán. Y lo será para siempre, jamás a menos que ¿qué? Que se someta al influjo del Santo Espíritu. Decíamos que el Espíritu Santo, como la ley de la luz de Cristo, es una luz que vivifica, ¿no? Entonces, a menos que se someta a la luz del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural. Y todo lo que se describe en ese versículo de Mosías 3, en esa escritura, es como un proceso. No sé si lo viste así. Es un proceso porque al menos que se someta al influjo del Espíritu Santo, se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo, tal como un niño paciente, manso, se somete a todo lo que el Padre está dispuesto a someter sobre él. Una maestra de seminario me enseñaba a mí que hay que tener muchísimo cuidado al leer, entender por qué el Padre Celestial o Jesucristo o el profeta que recibió la revelación lo hizo con determinadas palabras o términos. La palabra someterse es una de las más difíciles para el género humano,
Porque someterse siente que una ley mayor obliga, es el pensar que tenemos a veces, nos obliga a ceder. Por eso se combina en este versículo la palabra someterse con la siguiente que es despojarse. Soy yo, la una parte me someto a un poder mayor, y la otra parte soy yo El que dejo eso. el que lo saco de mí. Porque no me obligan. Exacto. Si no, no hay Entonces voluntad. es hermosa la manera en que se combinan estas dos palabras en este versículo para entender que es una labor propia de nosotros. Y tú mencionabas ahora rato Abraham. Y el propósito de la creación fue divino, para ver si ellos obedecen. O sea, los enviaremos allá y vamos a ver si ellos obedecen todo lo que su Dios les mandara. Así es, en el Nuevo Testamento leemos: ahora que habéis sido librados, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Entonces entonces, es un fruto, y para que nazca un fruto, ¿qué tiene que pasar con el árbol? Que sembrarlo, que nutrirlo como al maíz, sembrar la semilla. y debe crecer. Debe crecer, debe haber una luz de un sol que lo vivifique. Todas estas cosas están conectadas. Y vemos el simbolismo. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la primaria, no sé, en la mayoría de los niños en todos los colegios, y creo que en el mundo, les ponen el ejercicio del frijol. El frijolito. ¿Sí? Que lo ponen en algodón o lo ponen en tierra. Ajá. Y debe ir escribiendo en el cuaderno cómo va la evolución del frijol, cuándo sacó su retoñito, cuándo reventó la tierra, cuándo abrió, y todo esto. Y esto tiene un efecto cuando está por allá guardado en la oscuridad o cuando está en la luz. Y a eso es lo que se ha referido toda esta sección, en cuanto a la luz de Cristo y en cuanto al poder que tiene esa luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, la tierra recibe toda esta influencia y es igual que cualquier ser. ¿Sí? Y lleva implícito el poder del que estamos hablando. Excelente. Y tú hablabas de someterse a la ley. ¿Qué tal si lees entonces sí el 35? Porque justamente eso te da la base doctrinal de lo que hablas. Aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley antes procura ser una ley a sí mismo y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanecer en el pecado no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por juicio, por tanto tendrá que permanecer sucio aún. Fabuloso. Entonces no importa que intentemos hacer, si nosotros no nos sometemos a la ley, Exacto. no nos va a servir ni la expiación del Salvador. No tiene ningún efecto. El libro de Mormón resalta, porque eso está disponible para todos. Pero luego dice, ¿para todos quiénes? Aquellos que estén dispuestos a hacer esto y esto y esto y esto. Exacto, es un contrato, está condicionado. Él abrió la puerta y nosotros elegimos si lo aceptamos o no. Yo aquí resalté siempre esta palabra ya sea en obediencia, porque eso está relacionado con obedecer. Si no obedeces no puede tener ningún efecto. Y hablar un poco más, que aquí dice aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley, antes procura hacer una ley a sí mismo. Es como que yo le digo a mi Dios: no, es que yo tengo mi propia ley. Y fue exactamente eso lo que hizo Lucifer. Él fue donde el Padre Celestial y le dijo, cuando él propuso el plan, él le dijo: no, es que yo tengo un mejor plan que el tuyo. Envíame a mí y yo los traeré a todos. No quiero que les deje albedrío moral ni nada, quiero traerlos a todos, porque mi idea es mejor. Entonces él no se regía por la ley que el Padre le estaba mostrando, sino que tenía su propia ley. Y hay veces nosotros de alguna manera decimos eso. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos pretender ser ley nosotros? El hijo que, por ejemplo, no se sujeta a los mandatos de su padre. Los padres tienen una norma: debes entrarte a la casa a las 9 de la noche. Y ese hijo constantemente llega a las 10, 11. En los filmes que graban, es lo que he visto porque no tuve el privilegio de servir en las Fuerzas Armadas, pero en los filmes que he visto de guerra, donde están defendiendo su país, hay momentos en que el soldado o la persona subordinada quiere hacer algo que es bueno, pero no tiene la autorización de su superior. Y cuando él intenta superar al superior, le dice: es una orden, le recuerda que es una orden, y él se somete a la orden. Está bien, mi general o mi mayor o mi comandante, se somete. Lo mismo pasa con lo que hemos venido hablando. Hay una ley para cada reino. De hecho, el versículo 36 lo dice: y a todos los reinos les es dada una ley. A todos. Entonces, aún para pertenecer al cuarto reino, del cual no nos gusta mencionar, el cuarto reino también tiene una ley, y es no hacer nada o hacer todo lo que sea malo. Y allá está, gratis. Estar siempre triste. Fácil. Y hay muchos reinos, dice 37,
hay muchos reinos, pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor. Y a cada reino se le da una ley, y para cada ley también hay ciertos límites Ahora, y condiciones. Todos los seres que no se sujetan a esas condiciones no son justificados, ya porque no se sujetaron a la ley. Ahora miremos el 40, no sé si puedes leerlo sobre la inteligencia, ¿no? sí, de hecho, fue de los versículos que más me gustó al estudiar esa clase, porque me llama la atención. Los marqué en diferentes colores. Dice, porque la inteligencia se allega a la inteligencia. ¿Sí? La sabiduría recibe a la sabiduría. La verdad abraza a la verdad. La virtud ama a la virtud. La luz se allega a la luz. La misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo la justicia. Sigue su curso, reclama lo suyo y el juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Exacto. Entonces mire que justamente lo dice después del 39, que leíamos que todos los seres que no se sujetan a estas condiciones no son justificados. Entonces hay una naturaleza en las cosas, en uno mismo. Hablábamos que el hombre natural es enemigo de Dios, pero también se habla de naturaleza divina, ¿no? Entonces cambia la naturaleza humana por la naturaleza divina. Entonces hay algo en uno que le permite acercarse a personas similares a uno. Y pasa en el mundo. Por ejemplo, acá dice mucho, dime con quién anda y te dice quién eres. Ahora no es hecho criticar, pero es una ley que se cumple. O sea, con un porcentaje enorme. Que si usted anda con 10 ebrios, usted es el onceavo. Entonces, la inteligencia se acerca a la inteligencia. Ahora, hablemos de inteligencia como la entendemos en el mundo. Mire 10 intelectuales y ahora mire sus amigos en redes sociales. Es amigo del doctor tal, estudioso de tal cosa. O sea, es una ley que incluso en lo temporal se cumple, pero en las leyes celestiales aún más. No puedo estar yo en un mundo que fue creado para que hubiera inteligencia, paz, amor, todos los dones del espíritu, siendo que yo no los poseo. Porque no me puedo llegar a algo que es contrario a mi naturaleza. No puedo estar en la presencia de Dios. Las escrituras dicen que nuestras propias transgresiones nos harán sentir una vergüenza que nos hará retroceder. Es decir, devolvernos a un grado de gloria inferior. No podemos estar ahí. Como el chico de cuarto o de quinto que no sabía dividir, porque no había aprendido a multiplicar. Es exactamente lo mismo que tú decías que lo devolvían. Lo devuelve de esa presencia porque no está preparado. Yo mencionaba al hermano Pepe Valle que nos enseñaba que lo que yo decía hace un momento, que estamos desaprendiendo a vivir en ese grado de gloria. Como no tenemos el conocimiento, retrocedemos. O sea que la desobediencia es ausencia de conocimiento. Y ahí quiero citar una, no la recuerdo exactamente y con respeto lo voy a parafrasear, no sé si es de un apóstol, que dice, el conocimiento de la doctrina cambia el hábito y el entendimiento. Predicar mi evangelio. Exacto, entonces, si tú entiendes una doctrina, ello cambia tus hábitos. Es conocimiento lo que hace que cambiemos. Y es conocimiento lo que nos faculta para estar en la gloria celestial. Pero sin conocimiento no podemos estar allá. Y sin obediencia no podemos desarrollar conocimiento. La obediencia a la ley de Dios da como fruto el conocimiento. Y el conocimiento nos lleva a la exaltación. El peligro que hay con el conocimiento es que podemos aplicarlo. O sea, yo puedo enriquecerme. De hecho, el mismo Salvador dijo porque Satanás conoce las escrituras. Él las conoce y las cita. Sí, tiene conocimiento, pero decidió no apoyar el plan. Sí, entonces, el conocimiento nos lleva a una mayor responsabilidad de obediencia. Exacto. Y ya nosotros decidimos obedecer, que fue el propósito para el cual se creó esta tierra y para el cual nos enviaron aquí. Pero yo creo que no podría terminar esta enseñanza, aunque no estamos terminando, me refiero al punto doctrinal. De hecho, estamos fríos todavía. Me refiero al punto doctrinal de estas leyes, de estas normas que hay para cada reino, y hay un límite para cada reino. Me refiero a eso, que no podía quedar bien sin que no digan quién es la autoridad, y es lo que dice al final del versículo de quien está centrado en el trono y gobierna todas las cosas. Entonces, no se puede definir una ley si no hay un juez mayor, no hay un símbolo de justicia.
Dios es el símbolo de justicia. Jesucristo es el que extiende misericordia a nosotros y reclama esa misericordia al Padre. Vemos, como mencionaba ahora rato, las palabras intercesoras de Jesucristo: perdona a estos mis hermanos, como dicen los primeros convenios, gracias a este que no pecó. Él se pone como misericordia. Sí, y bueno, respecto de lo que tú decías, quería mencionar, bueno, me limpio el ojito, quería mencionar que el conocimiento se adquiere gradualmente. Digamos que si podemos hablar como, por ejemplo, en los juegos de video, desbloqueas el nivel 1, desbloqueas el nivel 2, desbloqueas el nivel 3. Tú no puedes desbloquear el nivel 2 si primero no desbloqueas el nivel 1. Entonces, si adquieres conocimiento básico y lo aplicas, se desbloquea el siguiente nivel. Ejemplo, los misioneros te enseñan a tu familia, te hablan acerca de la fe, del arrepentimiento. Tú decides arrepentirte, oras y te das cuenta que eso es verdad y decides bautizarte. Te dieron un conocimiento y lo aplicaste llegando a las aguas del bautismo y la confirmación. Eso te prepara para desbloquear el siguiente nivel. Si eres mujer, prepárate para ir al templo. De hecho, puedes inmediatamente hacer ordenanzas por tus antepasados y prepararte para las personales. Hombre, prepárate para el sacerdocio, para el siguiente nivel. Entonces, cuando haces eso, se desbloquea el siguiente nivel, la investidura. Cuando haces eso, se desbloquea el siguiente nivel, matrimonio eterno. Y si sigues siendo fiel y diligente, se siguen desbloqueando cada vez más niveles. Comprendo. Ahora debes seguir siendo obediente porque conoces, aplicas. El Señor funciona así: conoces, aplicas, avanzas. Conoces, aplicas, avanzas. Conoces, aplicas, avanzas. Ahora, el peligro está en que yo vengo así: conozco, aplico, avanzo, conozco, aplico, avanzo. Pero si dejo de aplicar y rompo los convenios, la caída es en picada. ¿Ya? Y si yo estaba aquí cuando empecé, termino acá. Por eso el postrer estado, dice la Escritura, viene a ser peor que el anterior. Entonces, por eso debemos de esforzarnos siempre por lo que decíamos en los versículos 34 y 33. La obediencia, por dejar que la ley nos gobierne, para que nos preserve. Digamos que si estamos por acá subiendo, pues la ley es como esa cuerdita que nos garantiza que no nos vamos a caer, nos sostiene. Bien, entonces bueno, yo quería leer el 45, 46, 47. Dice, bueno, aquí habla un poco sobre el poder y la influencia que tiene el Salvador Jesucristo y el Padre Celestial sobre todas las cosas, ¿no? Dice que la tierra rueda sobre sus alas y el sol da su luz de día y la luna da su luz de noche y las estrellas también dan su luz a medida que ruedan sobre sus alas en su gloria, en medio del poder de Dios. ¿A qué compararé estos reinos para que comprendáis? He aquí todos estos son reinos, y el hombre que ha visto a cualquiera o al menor de ellos ha visto a Dios obrando en su majestad y poder. En sus creaciones vemos el poder. ¿Ya? Y ahora entonces, para no quedarnos tanto allí, podríamos leer el 49 y el 50. 49 y 50. ¿Te parece? Me encanta. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprenden. No obstante, el día vendrá en que comprenderéis aún a Dios, siendo vivificado en Él y por Él. Entonces sabréis que me habéis visto, que yo soy, y que soy la luz verdadera, que en vosotros está, y que vosotros estáis en mí. De lo contrario, no podríais abundar. Eso es interesante. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprenden. Hemos estado hablando de conocimiento. Hemos hablado que la luz es conocimiento. ¿Qué pasa cuando el conocimiento resplandece y yo no lo comprendo? ¿Cómo podría interpretarse el no comprender el conocimiento? Si hace poquito citábamos que un profeta decía que la doctrina entendida, estamos hablando de comprensión y entendimiento, que es similar, ¿no? Cambia el hábito. Yo creo que es muy importante que lo podamos llevar al corazón. Pablo hablaba de escribirlo en tablas de carne del corazón. Y él se refiere a arraigar ese deseo en mi corazón de guardar los convenios. Maravillosas las palabras del pueblo nefita cuando el rey Benjamín terminó de hablar. Y ellos a una sola voz dijeron: creemos las palabras que has hablado. Y ha nacido en nosotros el deseo de no pecar más. Hicieron un convenio. Y hicieron ese convenio. Esa es la sabia manera en que nosotros aplicamos el poder avanzar cuando tenemos esa luz. Porque habla de que las tinieblas no comprenden la luz. Cuando vas y le compartes algo que es muy sagrado a una persona que todavía no tiene la preparación de base para eso, entonces la persona
no puede que hasta que reaccione mal, ¿sí? Pablo dice que primero se le da al bebé, se le da leche, porque ¿no? no tiene dientes. Exacto, entonces vamos avanzando. El progreso y lo que tú relatabas ahorita, aclarando un punto doctrinal bien importante, lo hacías, es que nosotros vamos creciendo en conocimiento y vamos aplicando ese conocimiento en nuestras vidas, y es lo que se llama progreso. De hecho, me hiciste recordar muchísimo cuando estaba en la misión, o ahora cuando uno sale con los misioneros, que uno les pregunta por una familia y ellos a veces mencionan, no, tuvimos que dejarlos porque no progresaron. Es porque intentaron ayudarle, pero las personas no quisieron cumplir sus compromisos, tomaron su albedrío y lo usaron. Entonces, no pudieron progresar. Nos queremos mucho. Por ahora. Luego vuelve y sí, luego en su debido momento vuelve. Sí. Y mira que los versículos del 51 al 61, yo sugiero no los vamos a leer, pero hablan acerca de que nuestro Padre Celestial Jesucristo no son dioses de este planeta nomás. Ellos tienen más creaciones y sus habitantes. Recordemos que al gran Moisés en la gran precio se le mostró esos mundos y sus habitantes. Y aquí dice que Él los visita. Y todos ellos son hijos e hijas para Dios. Exacto. En el milenio va a estar con nosotros. Pero aquí enseña que también va a estar con ellos. Va a tomarse un tiempo, de su tiempo para ir. O sea, tal vez ahora ya esté con alguno de ellos. O lo vaya a estar después. Pero todos los va a visitar. Entonces, interesante, les sugerimos leer 51 al 61, bueno, toda la sesión, pero poner énfasis, y miren que en el 62 y 63 nos habla respecto de lo que decían estos versículos anteriores. Dice, y además de cierto os digo, mis amigos, me encanta cuando nos llaman amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis, llamáis y os abrirá. Cualquier cosa que pedís al Padre en mi nombre, os será dada si es para vuestro bien. Y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. No hay necesidad de analizar unos versículos tan claros, que el Señor los dijo de tal forma que un niño en la primaria los puede comprender y enseñar. Así es. Así que darle interés a esto y meditarlo y analizar que nos lo está diciendo la palabra amigos, con esa cercanía, con ese interés. Bien. Así es. A mí me llama mucho la atención el versículo 67 en adelante. Dice, y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo, y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Esos dos versículos me llaman poderosamente la atención, y con esto quisiera resaltar algo que no hemos tratado muy en detalle, pero que no solo estamos hablando de que hay reinos, sino que hay también espíritus para esos reinos. Hay almas para esos reinos y hay aptitudes para esos reinos. Hasta su física, no sabría decirlo, pero su propia física y composición cambia. Su composición cambia. Entonces, uno es el cuerpo de los celestiales. Otro es el cuerpo de los... Un cambio que todos conocemos ya no va a ser vivificado por sangre, sino por espíritu. Exacto. Eso lo decía, no recuerdo si era Joseph Fielding Smith, pero él decía de que será glorioso, y la gran diferencia será que ya no seremos vivificados por sangre. Tendremos cuerpo de carne y hueso, pero seremos vivificados por el Espíritu. Entonces, asimismo pasa con nuestro comportamiento y nuestras actitudes. También tienen una manera de ser. No es la misma actitud de un ser que no quiere guardar los mandamientos y que estará en un reino donde no hay gloria, a un ser que se esfuerza por guardar los mandamientos de Dios y estará en el reino celestial. Exactamente. Mira que tú leías en el 27 y al final dice que el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Y si nos volvemos un poco al 49, que decía que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprenden, hablamos de que teniendo la luz el cuerpo comprende todas las cosas, y acá dice que la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no la comprenden. Esa es la comparación. Entonces la diferencia está entre el que tiene la luz, abre su cuerpo para recibir la luz, y hablando de cuerpo nos referimos a mente, a corazón, se abre a sí mismo para recibir esa luz. Me están enseñando algo. La humildad es la condición de ser manso y moldeable.
Cuando tú me quieres enseñar y yo me dejo enseñar, estoy recibiendo la luz. Y ahí entendemos por qué el Señor ha dicho en muchas partes en Doctrina y Convenio, en muchas partes de las Escrituras también, que lo único que requiere es un corazón Y una mente y bien. una mente bien dispuestas. Exacto, entonces, Se abre la persona, el ser, y recibe esa luz y está dispuesto a hacer lo que la luz le indica. exactamente, todo está directamente conectado, ¿no? Totalmente conectado. Y bueno, tú leías hasta el 68, creo. Sí, 67 y 68. Bueno, el 69 dice algo también interesante, dice recordar la grande y última promesa que os he hecho, desechar vuestros pensamientos ociosos y risa excesiva entre vosotros. Hay una pregunta, sabemos que los pensamientos ociosos son malos, estar pensando en cosas que no debemos, pero la risa es mala, ¿cómo explicamos eso? ¿O a qué se refiere con risa excesiva? ¿O por qué la presenta como algo malo ahí? ¿Será que reírse es malo? ¿O en qué contexto es malo reírse? Si tienen comentarios los pueden dejar. Yo nunca he podido entender en concreto eso. Mi punto de vista es de pronto de en qué cosas. Exacto. En qué cosas nos reímos, de qué manera lo hacemos. Ahora, esto no estoy diciendo que es que me va a reír de una cerrada y otro carcajada, no hay diferencia en la manera, hay diferencia en el propósito de la risa, a mi Bien, punto de vista, y en la razón de la misma. en la razón. Entonces, ¿de qué me río? No es lo mismo reírme porque alguien me dijo algo gracioso, sano, algo que no es malo, que reírme porque algo malo te pasó a ti. Como cuando tú te resbalas y te das en la trompa, como decían los abuelos, te sale sangre y te paras todo enlodado, yo lo primero que hago es reírme, burlarme. Y es un ejemplo, ¿no? En el mundo se habla mucho del bullying. Hay quienes hacen bullying a los otros, es decir, los acosan, se ríen de los defectos de ellos o lo que ellos convierten en un defecto, porque hay veces incluso las cosas buenas de ellos las transforman, las invierten para hacerlas ver como malas y volverlas motivo de burla. Entonces, ¿de qué nos reímos? Esa es la respuesta. De hecho, ya lo hemos estudiado en la sección 59, hace mayor aclaración. Pero antes de leer el versículo, en la sección 59, yo quisiera mencionar que a veces viene alguien y te felicita por algo bueno que tú hiciste. ¿Eso no proporciona una sonrisa? O sea, yo pienso que cuando a mí me dicen algo bueno que yo hice, inmediatamente mi rostro se pinta una sonrisa. Así es. ¿Cierto? Y los domingos podemos sonreír y reírnos de la iglesia. Claro que sí. Pero ahí es Claro que excesivo. Sí, Vamos a de hecho cuando yo me encuentro a alguien que hace rato no veía y que ha extrañado, lo primero que sale de mi rostro también es una sonrisa. Y el Señor dice en el versículo 15 de la sección 59, si hacéis estas cosas con acción de gracia y con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa porque en eso hay pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres. O sea, es la manera de con qué sentimiento yo disfruto de los momentos felices. Exacto. Y alegres. Y el contexto en el cual yo asumo ciertas conductas. Hay momentos de reverencia. Un ejemplo, cuando se está iniciando la Santa Cena. Cuando una familia está orando en su hogar, ¿deberíamos de estar endesotadas, haciendo irreverencia en ese momento? No. Por ejemplo, hay lugares del mundo donde no se te permite ni ir mal vestido, ni ir con risotada, ni esas cosas. Cuando un juez está llevando a cabo un juicio, si alguien en la sala está poniendo irreverencia, incluso podría ser sancionado con días de prisión. De pronto voy a pegar un salto casi al final de la sección solamente para aclarar más en cuanto al tema de la risa. Dice, por consiguiente, cesad todas vuestras conversaciones livianas y toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia. Y empieza a dar cosas como más detalladas en qué es malo cuando nos reímos o nos burlamos. Porque dice concupiscencia de todo tipo de orgullo, frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Cuando yo gozo, disfruto la maldad, allí es donde está mal. La razón de mi risa y el nivel, la excesiva risa. Interesante, ¿no? Mira el 73, dice, he aquí, esto lo hemos escuchado mucho ahora, ¿no? He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo. El presidente Russell M. Nelson ha dicho, el Señor está apresurando su obra. Bueno, hay un versículo que me gustaría que no lo saltáramos y es un mandamiento que da el Señor para organizarse. Y pues no sé si organizarse, pero para mí fue una definición como deteneos en este lugar y convocad una asamblea solemne. Las asambleas solemnes son reuniones, digamos, reuniones de consejo, pero entre los líderes más importantes. De hecho, estaba leyendo que hubo una reunión en la época de José Smith, donde más de 300 líderes se reunieron a planear un tema.
Y a eso él le llamó esas reuniones solemnes. En otra parte de las secciones de doctrinas y convenios menciona vuestros lavamientos, vuestras unciones y vuestras reuniones solemnes, reuniones muy sagradas, reuniones muy elevadas. De hecho, el resultado de esta revelación fue la oración de unos élderes pidiendo luz, pidiendo verdad, y cómo contesta viene esta revelación 88. También nos pasó lo mismo en la sección 84, que es la del sacerdocio. 6 élderes, después de unir su corazón en oración con José Smith, recibieron como revelación lo que ahora conocemos como la sección del sacerdocio, del juramento y compromisos. Bueno, entonces yo decía que aquí apresuraré mi obra, ¿no? En su tiempo. El presidente Russell M. Nelson nos ha puesto énfasis en que el Señor ahora está apresurando su obra. Actualmente los miembros de la iglesia participamos en asambleas solemnes cuando se lleva a cabo la dedicación de un templo. En medio de la dedicación de un templo se hace una ceremonia especial que no tiene comparación en esta tierra, y es por medio de la cual se dedica un templo para que se puedan llevar a cabo allí las ordenanzas necesarias. El Señor está apresurando su obra, y el presidente Nelson nos ha puesto énfasis en que vayamos al templo con la máxima regularidad que nosotros podamos, las veces que podamos ir. Y seguiremos poniendo énfasis en eso, haciendo eco de las palabras del profeta, invitando a todos para que vayamos a la casa del Señor. Si hay alguna situación que nos impide tener una recomendación para el templo, bien haríamos en ir y hablar con nuestro obispo, que es él, y nosotros somos los únicos interesados de ese tema, para poderlo solucionar, poner metas y tener esa recomendación y asistir a la casa del Señor a la mayor brevedad posible de tiempo. Así es. Entonces, otro principio que el Padre Celestial intenta enseñarnos, yo lo noté en el versículo 77, es un versículo de 3 regloncitos, muy cortito, y dice, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. La invitación de esto que estamos haciendo, de esas conversaciones, es una manera de enseñar. Nos demos más conocimiento. Antes también en el 76 habla de la oración y el ayuno, que lo practiquemos, y que lo haga por mandamiento, ¿no? Y qué bueno resaltar esos principios, y porque es la forma de nutrirnos. Y hablábamos de avanzar, ¿no? De ir logrando niveles, y yo pienso que el ayuno es una de las cosas que uno siente, que rompe barreras en la vida de uno, a la medida que va avanzando. Ahora me voy a ir corriendo desde el 78. Dice, enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría y en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. De cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y las perplejidades de las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos, a fin de que estéis preparados en todas las cosas, cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado y la misión con la que os he comisionado. Esta parte, complementando lo que tú decías sobre enseñarnos, dice diligentemente, es decir, que lo hagamos con un esfuerzo constante y valiente, y que aprendamos acerca de la teoría, del principio de la doctrina, en la ley del evangelio. Pero también quisiera resaltar que es de gran atención el hecho que el Señor aquí no solamente menciona las cosas espirituales, propiamente dicho, porque sabemos que el Señor ha dicho que todas las cosas para él son espirituales, pero entonces también nos manda a adquirir preparación secular, adquirir conocimiento, y el mayor que podamos. No es necesario que nosotros seamos doctores, tener un PhD en todas las áreas, pero sí podemos leer sobre muchas cosas importantes. Por ejemplo, todos podríamos saber medianamente sobre primeros auxilios, saber cómo realizar la maniobra de, no recuerdo el apellido de este señor Heiser, que desahogó a una persona, me ayudó a mí a salvarle la vida a una persona. Yo nunca me imaginé estar en esa situación, pero lo hice, y cuando ocurrió el momento lo pude hacer porque sabía. Entonces debemos de tener preparación, saber, por ejemplo, esposos, ustedes deberían saber cómo cambiar un foco en la casa, cómo cambiar un toma corriente, las cosas básicas, que su esposa no tenga que llamar siempre a un plomero, un electricista, para cambiar un empaque a una llave para que deje de gotear. O sea, son cosas muy básicas que siempre debemos aprender y tratar de hacerlo. Ahora con YouTube hay la posibilidad de aprender muchas cosas, hasta cómo reparar un carro. Si uno tiene las herramientas, puede hacerlo. Ahora no le estoy diciendo vayan en su auto, pero lo que le estoy diciendo es que necesitamos
desarrollar conocimiento. Todo el que podamos. En las escrituras también dicen doctrina y convenios, cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. El Señor necesita que estemos informados sobre lo que está pasando, sobre los peligros que vienen, para que estemos preparados, para que oremos por eso, Así a es. fin de que podamos entonces llevar a cabo la obra del Señor. Bien, Y cuando tú mencionabas esas verdades, me hacía pensar en cómo el Padre Celestial se preocupa porque nosotros crezcamos como dioses. Porque lo hemos mencionado en otras lecciones, en otras conversaciones, donde hemos hablado que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos como Él. Y una de las maneras en que nos acercamos a ser como Él es en conocimiento. exacto. El 84 dice, bueno, el 81, perdón. De hecho, también es de los versículos de la escritura en doctrina y convenios que a mí más me encanta. Esta revelación, el Señor dice aquí con sencillez de corazón: he aquí os envié para testificar y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. ¿Aprendiste? Y eso también va por Enseña. mandamiento. ¿Aprendiste? Enseña. Y ese es el deber del elder, ¿no? También del diácono, el maestro: enseñar, exhortar, invitar. Bueno. Y dice el 84, permaneced pues y trabajad diligentemente para que seáis perfeccionados en vuestro ministerio de ir entre los gentiles, por última vez, cuando la boca del Señor llame, para atar la ley y sellar el testimonio y preparar a los santos para la hora del juicio que ha de venir. Permaneced pues y trabajad diligentemente. Estamos llevando a cabo una obra, ¿no? Y esa obra es tremendamente determinante. Los versículos que siguen desde allí tienen una parte doctrinal y profecía sobre algunas de las cosas que van a ocurrir antes de la segunda venida, cuando el primer ángel venga y el segundo. Y entonces esas cosas las invitamos para que las puedan leer en su casa, con su familia, y analizarlas. En la siguiente página tenemos los versículos 115 y 118. Dice: porque Miguel peleará sus batallas, ya lo último que va a ocurrir, ¿no? Miguel el arcángel, y vencerá al que ambiciona el trono de aquel que sobre él se sienta. Sí, el trono, sí, el cordero. Esta es la gloria de Dios, y los santificados nunca más verán la muerte. Entonces Miguel peleará sus batallas y vencerá. Y el 118 dice: y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Excelente. Hablábamos hace un momento, ¿no? Sí, yo ahí tengo una pregunta para todos los que estamos viendo el video y para nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia que existe en buscar conocimiento por el estudio? Buscar conocimiento por el estudio, y cuál es el buscar conocimiento por la fe. Es una pregunta bien interesante, porque vi unos comentarios de algunas personas que decían que el conocimiento es lo que yo veo, la evidencia, lo que ya he vivido, y eso se convierte en conocimiento. Pero por la fe es distinto. Por la fe es un salto al vacío, es creer, es confiar, es obedecer. Alguien me decía alguna vez: ¿y quién me garantiza a mí cuando yo estaba en la misión? ¿Quién me garantiza a mí que cuando yo me muera nada de lo que usted me está diciendo que está en el plan es real? Sí. Y es válida. O sea, para una persona que está recibiendo recién el mensaje es válida la pregunta, ¿sí? Pero nuestra enseñanza como misioneros lo hacemos en base a nuestra fe, porque hemos sentido, hemos preguntado, hemos tenido respuestas que son netamente espirituales, ¿sí? Que se aferran a lo físico y nos llevan a una creencia firme. Pero nosotros debemos entender que para muchas personas no es fácil, ¿sí? Y que prefieren tener el conocimiento solamente por los libros. Así es. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, y creo tener un ejemplo en mi propia vida sobre conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Tengo muchos, pero uno muy básico. Yo estudié el libro de Mormón hace 25 años, 24 años, y llegué a saber que era verdadero. Me seguí leyendo y siempre he sabido que es verdad. Yo tengo un testimonio de estas cosas, yo sé que es verdad. Y sé que la iglesia es verdadera. Por muchos años he estado en el liderazgo y he tenido incluso a veces la oportunidad de administrar un tema financiero. Sabemos que la iglesia no tiene un perro remunerado, sino que
todos somos voluntarios y todos tenemos que tener otro empleo para tener nuestro propio dinero a través de nuestro trabajo. Y lo que se dona a la iglesia o se paga a través de diezmo es utilizado para la edificación del reino de Dios en la tierra. Entonces yo llegué a saber eso por fe. Sin embargo, yo soy administrador de empresas y yo, después de tener fe de muchos años, un día se me dio por analizar la iglesia como un administrador. Y dije, bueno, si la iglesia fuera un negocio, sería el más malo negocio que he visto, al menos donde yo vivo. Nosotros, por ejemplo, no le generamos sino gastos a la iglesia en los lugares donde yo he vivido. Es decir, la iglesia tiene unos costos operacionales enormes versus lo que nosotros pagamos de diezmo. Entonces nosotros no le ingresamos ni siquiera al punto de equilibrio, sino que le generamos más gastos. De ese análisis llegué a entender también, y es lo que los pueblos dicen es verdad, que están interesados en las personas, no en los recursos. Por ese análisis, digamos, con el método, no sé si científico, por observación, y a través de conceptos administrativos que yo aprendí. Si no genera punto de equilibrio, es un mal negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio ahí? El verdadero negocio es que el interés de nuestra iglesia es salvar las almas de sus hijos. Entonces, por ese conocimiento y ese estudio temporal también sé que la iglesia es verdadera, pero no lo necesito. Eso es un ejercicio, no estoy invitando a que lo hagan, sino que yo primero lo sé por fe. Entonces necesitamos también adquirir ciertos conocimientos temporales que nos ayuden a entender ciertas cosas, tanto por el estudio como por la fe. Y entonces aquí viene el versículo, que es el título de la clase. Dice, organizados, preparad todo lo que fuera necesario y establecer una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor, vuestras salidas sean en el nombre del Señor, y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. Y bueno, nos está hablando aquí de la antesala del mandamiento que iba a recibir el profeta ya propiamente de establecer la casa del Señor en Quilá, el templo de Quilá, que más tarde fue el escenario de la restauración de muchas de las llaves que se necesitaban en esta tierra y la visita de mensajeros angelicales que las trajeron aún el mismo Jesucristo. Y entonces en unas sesiones siguientes vamos a ver eso, ¿no? Y vamos a analizar más profundamente. No sé si quieres comentar algo, puedes leer el 121. Claro que sí. Por consiguiente, cesad de todas vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencias y de todo vuestro orgullo y frivolidad y todos vuestros hechos malos. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí. Entonces digamos al 122. El 122 dice, nombrad entre vosotros un maestro, y no tomen la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todo y cada hombre tenga igual privilegio. Ajá. Y dice el 123, mirad que os améis los unos a los otros, cesad de ser codiciosos, aprended a compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere, cesad de ser ociosos, cesad de ser impuros, cesad de criticaros el uno al otro, cesad de dormir más de lo necesario, acostados temprano para que no os fatiguéis, levantados temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Y bueno, viene una serie de consejos también, y en adelante que también les invitamos a que ustedes puedan poner más énfasis a leerlos, pero quisiera devolverme también un poco a la sesión 119 que mencionamos hace un momento, al versículo 119 que mencionamos hace un momento y que nos invita a establecer una casa, es decir, un templo. Y bueno, esa casa de orden y esa casa de fe es el templo como tal, pero esa casa de orden también puede ser nuestro propio hogar y nuestra propia vida. Y nosotros necesitamos preparar todo lo que sea necesario, aún ir a hablar con nuestro obispo, lo mencionaba hace un momento, para tener una casa de orden, una casa a la manera del Señor y entrar en sus convenios. Esa es la invitación que el Señor nos hace y por eso nos invita a que hagamos las cosas en orden, que nos amemos los unos a los otros, que dejemos la codicia, que dejemos el ocio, los pensamientos impuros, que hoy día es una de las preguntas en que enfatizan en la recomendación para el templo. Se esfuerza por mantener sus pensamientos puros, entonces es necesario que hagamos estas cosas. Y entonces, como antesala a la palabra de sabiduría que vamos a estudiar en la próxima clase, nos dice también en el 124 que nos acostemos temprano. Si bien la palabra de sabiduría habla de ciertas cosas en las que hay que abstenernos, es decir, la sección 89 que habla del mandamiento de la palabra de sabiduría como tal, también el acostarnos temprano y levantarnos temprano, algo que muchos de nosotros necesitamos corregir. Hay veces incluso por el trabajo, por el estudio, bueno,
pero necesitamos eso. Y entregarnos a la oración. Quedan unos versículos hasta el 141 que les invitamos a leer. Ahí pone énfasis en que debemos orar y otras cosas. Hay unos versículos finales donde habla acerca de las ordenanzas del templo, unas ordenanzas muy específicas y directas. Es importante que podamos meditar en ellas y poder recordar, al leer estas escrituras, poder recordar esos momentos sagrados en que hemos estado en la casa del Señor. Así es, y cuando vayamos al templo, como mencionábamos con el hermano Molina en una clase anterior, vayamos y traigamos el templo acá, a nuestra casa, a nuestra capilla, a nuestro vecindario. Traigamos el templo, porque no podemos estar allá todo el tiempo. Traigamos el templo para acá. Sé que el Salvador Jesucristo nos ama, y sé que Él ha establecido un orden, y que el orden es que nosotros debemos cumplir sus leyes y guardar sus mandamientos, a fin de que podamos disfrutar de sus convenios y podamos guardarlos, para que podamos prepararnos con el conocimiento necesario para poder disfrutar de la gloria celestial, porque podemos vencer todas las cosas, y sé que si hacemos esas cosas y somos obedientes, el Señor en el posterior día nos dará las promesas que nos ha dado. Y no importa por qué cosas estamos pasando, no importa que ahora tengamos dificultades, enfermedades, desempleo, tristezas, quizás hemos sido traicionados o traicionadas por nuestro cónyuge, no sé, por un amigo, o nos sentimos traicionados por las personas que deberían de ayudarnos. Y quizás ese sentimiento nos entristezca, pero el Señor ha dicho, yo estoy con vosotros y camino a vuestro lado. Así que al estar con nosotros Él, podemos tener la plena confianza, y lo sé sin ninguna duda, que nosotros podemos salir adelante. Que ese conocimiento que ha derramado en esta sesión es para nuestra propia salvación, a una de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos que son de nosotros como nosotros que somos amigos de Jesucristo, porque así nos ha llamado Él, mis amigos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, yo sé que el profeta José Smith recibió esa revelación para nuestro provecho. Yo sé que al igual que él, hoy tenemos un profeta de Dios que también quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y de que el programa Ven Sígueme es un programa inspirado por Dios y que ha sido creado para fortalecer a nuestras familias tanto en el hogar como en la iglesia. Y yo creo en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, hermanos, nos esperamos la próxima semana. Vamos a ver la próxima semana la sesión 89 de la palabra de sabiduría. Les esperamos para que aprendamos todos cómo cuidar nuestros propios cuerpos. Chao. Chao. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró.